Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo al derecho de extranjería o condición jurídica de extranjero. Ya hemos analizado lo relativo a las formas de ingresar y salir del territorio nacional, así como las diversas estancias bajo las cuales puede permanecer un extranjero en México y lo relativo a la solicitud de la modificación de la estancia bajo la cual se encuentra un extranjero en territorio nacional. Luego entonces, a continuación vamos a analizar lo relativo a la cancelación de la condición de residente temporal o permanente. Y en ese orden de ideas es importante precisar que el artículo 64 de la Ley de Migración precisa que el Instituto Nacional de Migración podrá cancelar la condición de residente temporal o permanente por cualquiera de las siguientes causas: por manifestación expresa del extranjero en el sentido de que su salida es definitiva, por autorización al extranjero de otra condición de estancia, como ya lo vimos con antelación. En tercer lugar, por proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto Nacional de Migración documentación oficial apócrifa o legítima, pero que se haya obtenido de manera fraudulenta. Asimismo, también será causa para cancelar la condición de residente temporal o permanente el que el extranjero pierda su condición de estancia por alguna de las causas que contempla la ley de migración y su reglamento, o también porque el extranjero eh, haya perdido el reconocimiento de su condición de refugiado o de protección complementaria de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como estar sujeto a proceso penal o por haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, o en virtud de que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometerse la seguridad nacional o la seguridad pública. Bien, una vez expuesto lo anterior y ya determinadas entonces las causas bajo las cuales se puede cancelar la condición de residente temporal o permanente, vamos a analizar entonces ahora lo relativo a las modalidades de la emigración del extranjero, es decir, las formas en que se puede obligar a un extranjero a abandonar territorio nacional. Y en ese sentido es importante precisar que son cuatro las maneras o formas de obligar a un extranjero a abandonar el territorio nacional y como lo son el retorno asistido, la deportación, la expulsión y por supuesto la extradición. Por cuanto hace al retorno asistido, estamos en presencia de lo que se conoce como un beneficio que se encuentra contemplado por los artículos 115 a 121 de la ley de migración, así como 93 del reglamento de la ley de migración, y lo podrán solicitar los extranjeros sin perjuicio de lo que al efecto establezcan los instrumentos interinstitucionales, y siempre y cuando el extranjero se ubique en alguno de los siguientes supuestos: se encuentre irregularmente en territorio nacional y desde luego a disposición de los centros de alojamiento del Instituto Nacional de Migración, así como no exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandone el país. En caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio de retorno asistido, se procederá a su presentación eh, conforme lo dispuesto en la ley de migraciones, y será puesto a disposición entonces de las autoridades migratorias.
La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u órganos de otros países y con organismos internacionales en materia de retorno asistido, seguro, digno y ordenado, y sobre todo humano para aquellos extranjeros que se encuentren irregularmente en territorio nacional, pues así lo dispone el artículo 116 de la Ley de Migración. Ahora bien, el artículo 119 del ordenamiento legal en comento dispone que el retorno asistido de mayores de 18 años que se encuentren en una situación irregular en territorio nacional se llevará a cabo a petición expresa del extranjero y durante el procedimiento se garantizará el pleno respeto de sus derechos humanos, por lo que previo al retorno asistido el extranjero tendrá derecho a lo siguiente: a ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con esta lo antes posible. También tendrá derecho a recibir información acerca de la posibilidad de permanecer en el país de manera regular, así como del procedimiento de retorno asistido, incluyendo aquella relativa a los recursos jurídicos disponibles. También tendrá derecho a avisar a sus familiares, a su representante legal o persona de su confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de este, para tal efecto se le facilitarán los medios para comunicarse con esta lo antes posible. Tendrá derecho a contar con un traductor, intérprete para facilitar la comunicación para el caso de que no hable español o no entienda suficientemente el castellano. Se le hará saber que el procedimiento será sustanciado por una autoridad competente y con el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio. Tendrá derecho a que el Instituto Nacional de Migración se cerciore que el extranjero posee la nacionalidad o residencia del país receptor, así como en caso de que el extranjero sea rechazado por el país destino, pues sea devuelto al territorio nacional para que el Instituto Nacional de Migración defina su situación jurídica. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Migración, durante el procedimiento de retorno asistido deberán privilegiarse los principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos. Ahora bien, en el caso de niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional o personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración lo siguiente: el interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección y su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a su país de origen. En el caso de niños y adolescentes migrantes no acompañados y de víctimas o testigos de delitos que hayan sufrido en territorio nacional, no serán deportados y, atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación migratoria. De esta forma, el artículo 121 de la Ley de Migración establece que el extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido permanecerá presentado en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, observándose lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Migración, es decir, deberá resolverse su situación migratoria en un plazo no mayor
a 15 días a partir de su presentación, salvo que se actualice alguna de las excepciones establecidas en dicho dispositivo, como pudiera ser un caso fortuito o que en este caso el extranjero haya interpuesto los recursos o medios legales para combatir la resolución administrativa. Ahora bien, el retorno asistido no podrá realizarse más que el país de origen o de residencia del extranjero, exceptuando el caso de quienes hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de condición de refugiado, en cuyo caso se observará el principio de no devolución. Ahora bien, cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 del reglamento de la Ley de Migración, durante el procedimiento de retorno asistido deberá observarse lo siguiente. En caso de que la persona extranjera puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración manifieste su interés de sujetarse al procedimiento de retorno asistido a su país de origen, la autoridad migratoria, con base y en los términos que establecen las disposiciones contenidas en los tratados internacionales que México haya suscrito con el país de origen, llevará a cabo dicho retorno, para lo cual deberá dictar el acuerdo derivado del oficio de puesta a disposición que haya sido notificado a la autoridad migratoria, y deberá dejar constancia de la permanencia de la comparecencia que rinda la persona extranjera de la que se desprenda la petición de ser devuelta a su país bajo el beneficio de retorno asistido. Y además de ello, dicha comparecencia deberá contener cuando menos los datos generales de la persona extranjera, consistente en su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacionalidad, y deberá estar firmada por el peticionario. Además, deberá entregarse copia de dicha constancia al extranjero. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que por la condición de vulnerabilidad de la persona no pueda permanecer en una estación migratoria o en estancia provisional. Asimismo, se deberá ordenar la presentación de la persona extranjera en términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Migración, a fin de que sea internada en los centros de alojamiento o en la estación migratoria, hasta en tanto se lleve a cabo el retorno a su país de origen o residencia, y se deberá emitir la resolución en la que se ordene sujetar a la persona extranjera presentada al beneficio del retorno asistido respectivo y su traslado a su país de origen o de residencia que corresponda. Finalmente, es importante precisar que el artículo 124 de la Ley de Migración precisa que los extranjeros que con motivo del procedimiento administrativo de retorno asistido regresen a su país de origen o residencia serán puestos a disposición de la autoridad competente del país receptor en la forma y términos pactados en los tratados internacionales que México haya suscrito con dichos países de origen. Y por su parte, el numeral 125 del ordenamiento legal en comento dispone que solo por caso fortuito o por fuerza mayor podrá suspenderse temporalmente el traslado de los extranjeros que hayan solicitado el retorno asistido, y una vez que hayan desaparecido estas circunstancias deberá reanudarse para que se continúe entonces con el procedimiento respectivo. Bien, con esto estaríamos concluyendo lo relativo al retorno asistido como una forma de obligar a un extranjero a abandonar el país. Desde luego, los preceptos legales que estuvimos analizando suenan bastante respetuosos de lo que son los derechos de los migrantes. Sin embargo, en la praxis, se los puedo comentar por experiencia personal, he litigado asuntos en materia migratoria y los centros de alojamiento vulneran todos estos derechos a los que hicimos alusión hace unos momentos. Se incomunica al extranjero, se le presiona para que en su momento sea asistido por personas que muchas veces carecen incluso de un título, una cédula profesional, quienes les promueven los amparos o los comienzan a presionar a que serán extraditados,
el mismo día que llegaron y la verdad es un medio bastante sucio y en el que existe mucha corrupción y ya lo habíamos comentado también con antelación. eh, Desgraciadamente México no tiene la calidad moral para exigir el respeto de los derechos de nuestros nacionales cuando se encuentran en calidad de indocumentados en un país extranjero, porque desgraciadamente le violenta sus derechos a los migrantes que no cuentan con una situación regular en territorio nacional. Bien, con esto estaría concluyendo el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo a la figura de la deportación y la extradición. Por el momento me despido, hasta pronto.